El jefe de mi mujer bromeó sobre mis problemas en la cama después de la operación, algo que solo mi mujer sabía. El salón de baile del Austin Corporate Center resplandecía con candelabros de cristal y ese tipo de risa falsa que te duele hasta los dientes. Yo estaba junto a la barra, saboreando lentamente mi tercer whisky, observando a mi esposa Kira dominar la sala como si fuera suya, lo cual, considerando su reciente ascenso a vicepresidenta de operaciones, prácticamente era. La voz de Caton Mason Redden retumbó entre la multitud. El CEO de Redden Industries se acercó con esa sonrisa depredadora que le había hecho ganar millones. ¿Cómo está nuestro paciente en recuperación favorito? Forcé una sonrisa. 3 meses después de mi operación de hernia, y Mason todavía lo sacaba a relucir en cada oportunidad. Mejor cada día, gracias por preguntar. Es maravilloso oír eso. Los ojos de Mason brillaban con algo que me revolvió el estómago. Sabes, Kira ha sido una campeona durante tu periodo de recuperación. Trabajando hasta tarde, asumiendo responsabilidades adicionales, realmente yendo más allá. La multitud a nuestro alrededor soltó una risita. Kira apareció al lado de Mason, su vestido rojo abrazando curvas que yo solía conocer íntimamente. Colocó su mano de manicura perfecta en el brazo de él con una familiaridad casual que hizo que las alarmas gritaran en mi cabeza. Oh, Mason está siendo modesto, dijo Kira, su voz dulce como la miel pero con un toque afilado que yo había aprendido a reconocer. Ha sido un apoyo increíble. Realmente me ayudó en algunas noches difíciles cuando Caton estaba indispuesto. Más risas. Sentí un calor subiéndome por el cuello. Mason levantó su copa de champán. ¿Por Kira? Y por los cónyuges comprensivos a los que no les importa que sus esposas tengan que trabajar tan estrechamente con sus jefes. El brindis se alzó a nuestro alrededor. Vi a Kira sonreírle a Mason como si acabara de entregarle la luna. La forma en que lo miraba. ¿Cuándo fue la última vez que me había mirado a mí de esa manera? Qué suerte tengo de tener un marido de trabajo tan dedicado, añadió Kira, apretando el brazo de Mason. Algunas mujeres no tienen tanta suerte. Si la humillación quemara calorías, ya sería un maratonista. En lugar de eso, me quedé allí como una estatua mientras 30 de las élites empresariales de Austin se reían a mi costa. Las amigas de mi esposa de la oficina, Sandra, Zara, toda la manada de chismosas, susurraban detrás de sus manos, lanzándome miradas de lástima. Bueno, dije, dejando mi vaso con una calma deliberada, debería dejarlos a todos volver a sus estrechas relaciones laborales. Caminé hacia la salida, mis pasos resonando en el suelo de mármol. Detrás de mí, las risas continuaban. Alguien, probablemente Sandra, la hermana de Kira, dijo lo suficientemente alto para que yo lo oyera: sinceramente, si mi marido fuera así de aburrido, yo también buscaría la emoción en otro lugar. Afuera, en el aparcamiento, me senté en mi camioneta durante 1 minuto completo, dejando que la rabia se asentara en algo más frío, más útil. Luego saqué mi teléfono encriptado, el que había comprado hace 3 meses, justo después de empezar a notar las noches tardías, las llamadas telefónicas secretas, la forma en que Kira se estremecía cuando la tocaba. Me desplacé por mis contactos hasta que encontré el número que había estado guardando exactamente para este momento: Owen Martínez, mi antiguo compañero del ejército, ahora investigador privado. Habíamos servido juntos en 2 misiones en Afganistán antes de que él se hiciera policía, y luego se pasó al sector privado cuando la burocracia se volvió insoportable. Fase 1, escribí, y le di a enviar. Mi teléfono vibró de inmediato. Ya era hora, hermano. ¿Estás listo para esto? Miré hacia las ventanas iluminadas del salón de baile, donde mi esposa probablemente seguía colgada de cada palabra de Mason Redden. Era hora de recordarles a todos con quién estaban tratando. Vamos a quemarlo todo, respondí. 3 meses de planificación estaban a punto de dar sus frutos. 3 meses fingiendo ser el inválido en recuperación mientras, en realidad, había estado llevando a cabo la investigación más exhaustiva de mi vida. Mason Redden se creía intocable. Mi esposa pensaba que yo era demasiado débil y patético para contraatacar. Estaban a punto de descubrir lo contrario. Arranqué el motor y salí del aparcamiento, redactando ya el correo electrónico que llegaría a la bandeja de entrada de Mason exactamente a medianoche. Los extractos de la tarjeta de crédito corporativa que había estado rastreando durante meses contaban una historia fascinante.
Habitaciones de hotel cargadas a reuniones con clientes que casualmente coincidían con las misteriosas noches tardías de Kira. Honorarios de consultoría pagados a empresas fantasma que no existían. Un rastro de papel que haría sudar hasta la junta directiva más corrupta. Antes de sumergirnos más en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbanse, dejen un like, comenten y presionen ese botón para impulsar este canal, para que más personas puedan descubrir estas increíbles historias de Reddit. La mejor parte, todo lo que estaba a punto de hacer era completamente legal. Había aprendido algunas cosas en mis 15 años como consultor de ciberseguridad. No necesitas infringir la ley para destruir la vida de alguien. Solo necesitas ser más listo que ellos. Y Mason Redden, con toda su fanfarronería y éxito corporativo, había cometido un error crucial. Había subestimado al tipo callado del rincón, al paciente en recuperación, al marido aburrido que no se defendería. Era hora de mostrarle exactamente lo equivocado que estaba. La medianoche llegó como un reloj. Estaba sentado en el despacho de mi casa, rodeado de 3 monitores y suficiente documentación para hundir un acorazado. El correo electrónico que había elaborado durante la última semana era una obra maestra de espionaje corporativo. Todo legal, todo verificable, todo devastador. El asunto decía, urgente, malversación de fondos de la empresa. Se requiere revisión de la junta directiva. Lo había dirigido a cada miembro de la junta directiva de Redden Industries, además de a algunos periodistas cuidadosamente seleccionados que se especializaban en delitos corporativos. Los archivos adjuntos incluían extractos bancarios, recibos de hotel y una cronología detallada de las actividades extracurriculares de Mason. Mi teléfono sonó. La voz ronca de Owen llenó el silencio. Paquete entregado a la señora Linda Redden según lo solicitado, dijo. No parecía muy contenta cuando abrió ese sobre. Me imagino que no. Las fotos que Owen había tomado fuera del Marriott del centro eran nítidas. El BMW de Mason en el aparcamiento, con fecha, hora y coordenadas GPS. Él y Kira entrando en el hotel a las 2:47 de la tarde de un martes, cuando supuestamente estaban en una reunión de presupuesto. ¿Estás seguro de este camino, Caton? Una vez que este tren salga de la estación. Ya salió, interrumpí. Hace 3 meses, cuando decidieron convertirme en el hazmerreír de la comunidad empresarial de Austin. Colgué y revisé mi correo. La primera respuesta ya había llegado, de la miembro de la junta Patricia Vance. Reunión de emergencia programada para las 8 de la mañana. Esto es extremadamente preocupante. Perfecto. Mi teléfono vibró con un mensaje de Kira, trabajando hasta tarde otra vez. No me esperes despierto. Casi me reí. Probablemente estaba en el ático de Mason en ese mismo momento, celebrando su último ascenso. No tenían ni idea de que su pequeña celebración estaba a punto de convertirse en un velatorio. A la mañana siguiente, me posicioné en una cafetería frente al edificio de Redden Industries. A través de las ventanas de suelo a techo, podía ver el caos que se desarrollaba en la planta ejecutiva. Gente corriendo entre despachos con carpetas y portátiles. La oficina de la esquina de Mason permanecía a oscuras. Aún no había aparecido. A las 8:23 de la mañana, un sedán negro se detuvo en la acera. Mason salió, ajustándose la corbata con la confianza de un hombre que nunca había enfrentado consecuencias reales. Atravesó el vestíbulo como si fuera el dueño del mundo. Duró exactamente 14 minutos antes de que la seguridad lo escoltara fuera. Desde mi asiento junto a la ventana, observé a Mason de pie en la acera, con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando salvajemente. Su rostro había pasado de su habitual confianza rubicunda a un interesante tono pálido. 2 reporteros se le acercaron con cámaras y micrófonos. Él los apartó, prácticamente corriendo hacia su coche. Mi teléfono sonó. Caton. La voz de Kira era tensa, llena de pánico. ¿Tú? ¿Eres el responsable de lo que le está pasando a Mason? Estoy sentado en una cafetería tomándome un latte, dije con calma. ¿Qué le está pasando a Mason? La junta lo ha suspendido. Dicen que malversó fondos de la empresa. ¿Qué hay pruebas de? Se detuvo bruscamente. ¿Pruebas de qué, Kira? El silencio se extendió entre nosotros como un alambre tenso. Voy a casa, dijo finalmente.
Tenemos que hablar. Aquí estaré. Pero no estaría. Tenía una parada más que hacer. El aparcamiento de Reden Industries estaba casi vacío a las 11 de la mañana. El BMW de Mason estaba en su plaza reservada, reluciente bajo las luces fluorescentes. Llevaba 3 años viniendo a este edificio, cuando Mason y yo éramos amigos de verdad. Cuando confiaba en él lo suficiente como para recomendar a Kira para su primer puesto en su empresa. Es curioso cómo funciona la confianza. La construyes durante años y desaparece en un solo instante. Saqué la herramienta para quitar vástagos de válvula que había tomado prestada del kit de Owen. 4 giros rápidos y los neumáticos de Mason comenzaron su lento deshinchado. No rajados. Eso sería vandalismo. Solo ajustados. Dejé una nota bajo su limpiaparabrisas: parece que tienes problemas con la presión. Sé lo que se siente. Un amigo preocupado. Para cuando llegué a casa, Kira caminaba de un lado a otro en nuestra sala de estar como un animal enjaulado. Su pelo, normalmente perfecto, estaba revuelto, su maquillaje, corrido. Parecía una mujer cuyo mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando. Siéntate, dijo sin preámbulos. Necesitamos hablar de tu comportamiento reciente. Me acomodé en mi sillón reclinable, el mismo lugar donde había pasado esas largas semanas recuperándome de la cirugía, donde había fingido dormir mientras ella hacía llamadas susurradas en la habitación de al lado. ¿Mi comportamiento?, pregunté suavemente. No juegues conmigo, Catton. Sé que enviaste esos archivos a la Junta. Sé que estás detrás de la suspensión de Mason. Esa es una acusación seria. ¿Tienes alguna prueba? Su rostro se enrojeció. Te conozco. Has estado diferente desde la operación. Distante, sospechoso. ¿Y ahora esto? ¿Ahora qué? Los propios extractos de la tarjeta de crédito corporativa de un hombre lo metieron en problemas. ¿Cómo es eso culpa mía? Comenzó a caminar de nuevo. Mason nunca hizo nada malo. Esos gastos eran costos de negocio legítimos. Incluyendo las habitaciones de hotel. Se congeló a mitad de paso. ¿Qué habitaciones de hotel? Saqué mi teléfono y le mostré una de las fotografías de Owen. Su rostro se quedó blanco. ¿De dónde sacaste esto? ¿Importa? La pregunta es, ¿qué estabais haciendo tú y Mason en el Marriott cuando se suponía que estabais en una reunión de presupuesto? Por un momento, pensé que podría decirme la verdad. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Luego su expresión se endureció en algo que nunca antes había visto. Estás enfermo, dijo en voz baja. Haciéndome seguir, tomando fotos. Este no es el hombre con el que me casé. Tienes razón, asentí. El hombre con el que te casaste habría confiado en ti, habría creído tus excusas, habría seguido haciendo el papel de tonto mientras tú y Mason os reíais de él a sus espaldas. Nunca nos. En la gala. Delante de 30 personas. Me hicisteis parecer un inválido patético que no podía satisfacer a su esposa, así que ella tuvo que buscar satisfacción en otro lugar. Su teléfono sonó. Miró la pantalla y vi el nombre de Mason parpadear. Contesta, sugerí. Seguro que tiene mucho de qué hablar contigo ahora mismo. Rechazó la llamada. Quiero que pares esto, dijo. Sea cual sea el juego que estés jugando, sea cual sea la fantasía de venganza que te hayas montado, se acaba ahora. ¿O qué? O me aseguraré de que todo el mundo sepa exactamente qué clase de hombre eres en realidad. Me levanté lentamente, sintiendo algo frío y afilado instalarse en mi pecho. ¿Y qué clase de hombre es ese, Kira? El tipo que espía a su mujer, que destruye las carreras de la gente por celos. ¿Qué? Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Lo miré y sonreí. ¿Qué? Pregunté, sosteniendo el teléfono para que pudiera ver la pantalla. El mensaje era de Zara Miller, la supuesta amiga de Kira de Recursos Humanos. Contenía una captura de pantalla de un chat grupal entre Kira y varias de sus compañeras de trabajo. El mensaje visible decía, sinceramente, Catton es tan patético. Realmente cree que todavía me importa nuestro matrimonio. Gracias a Dios por Mason. Al menos él sabe cómo tratar a una mujer de verdad.
El rostro de Kira se volvió ceniciento. Zara me envió esto hace 10 minutos, dije de forma conversacional. Aparentemente, no es tan leal como pensabas. Algo sobre que la pasaron por alto para ese ascenso que tú conseguiste. Catton, puedo explicarlo. No es necesario. Se explica bastante bien por sí solo. Pasé a su lado hacia la puerta principal. ¿A dónde vas? Tengo que hacer algunas llamadas, ver a algunas personas. Quizás quieras ver las noticias esta noche. Tengo la sensación de que va a ser muy interesante. La dejé de pie en nuestra sala de estar, mirando su teléfono mientras sonaba una y otra vez con llamadas que no quería contestar. La guerra había comenzado oficialmente. El sitio web del Austin Business Journal se cayó 2 veces esa tarde por el aumento del tráfico. El titular decía, CEO de Redden Industries suspendido en medio de acusaciones de fraude. Debajo, una historia más pequeña llamó mi atención: escándalo de hacer corporativo sacude a la comunidad empresarial de Austin. Me senté en mi camioneta fuera del vecindario privado de Mason, observando cómo se desarrollaba el circo. 3 furgonetas de noticias se alineaban en la calle, sus antenas parabólicas apuntando hacia el nublado cielo de Texas. Los reporteros se agrupaban, revisando sus teléfonos y ajustando sus cámaras. A las 3:47 de la tarde, un Mercedes plateado se detuvo en la puerta. Linda Redden, la esposa de Mason durante 22 años, salió con gafas de sol oscuras y una expresión que podría derretir el acero. Caminó directamente hacia el reportero más cercano. Señora Redden, ¿tiene algún comentario sobre la suspensión de su marido? Linda se quitó las gafas, revelando unos ojos que ardían con furia justiciera. Mi marido es una serpiente infiel y mentirosa que usó el dinero de la empresa para financiar sus sórdidos affairs. He solicitado el divorcio y me lo voy a llevar todo. Los reporteros se abalanzaron con más preguntas, pero Linda ya caminaba de regreso a su coche. Se detuvo en la puerta del conductor y miró directamente hacia mi camioneta. Por un momento, nuestras miradas se encontraron a través del parabrisas. Asintió una vez, un gesto de reconocimiento entre víctimas. Mi teléfono sonó. El nombre de Kira apareció en la pantalla. Tienes que arreglar esto, dijo sin preámbulos ahora. ¿Arreglar qué? No te hagas el tonto. Las noticias, la investigación de la Junta, el anuncio de divorcio de Linda. Todo. Haz que pare. Me reí. Un sonido que me sorprendió incluso a mí. ¿Cómo exactamente haría eso, Kira? Incluso si yo fuera responsable, lo cual no puedes probar, ¿cómo haría desaparecer una investigación de una junta corporativa? Tú empezaste este lío. Tú puedes terminarlo. Yo no empecé nada. Solo conecté algunos puntos. Información pública, en realidad. Registros corporativos, extractos de tarjetas de crédito que alguien filtró, grabaciones de seguridad de hotel que casualmente salieron a la luz. Estas cosas tienen una forma de salir a la luz. Estás destruyendo la vida de gente inocente. ¿Inocente? La palabra supo amarga. Mason usó fondos de la empresa para pagar habitaciones de hotel donde podía engañar a su esposa. Tú participaste en esa aventura mientras le mentías a tu marido todos los días. ¿Qué parte de eso suena inocente para ti? El silencio se extendió entre nosotros. Presenté una denuncia a la policía, dijo finalmente. Les dije que me has estado acosando, tomando fotos, haciendo amenazas. Estrategia interesante. ¿Qué amenazas hice exactamente? Tú. Dijiste que ibas a quemarlo todo. ¿Cuándo dije eso? Otra pausa. En la gala, estabas actuando de forma errática, agresiva. Me fui de la gala temprano y me fui a casa. Había 30 testigos que me vieron irme tranquilamente. Pero por favor, de todas, presenta denuncias policiales falsas. Seguro que eso ayudará a tu credibilidad. Colgué e inmediatamente llamé a Owen. Necesito que presentes una denuncia por acoso, le dije. Kira está tratando de adelantarse a esto con acusaciones falsas. Ya está hecho. La presenté hace una hora, justo después de que Zara llamara para avisarme sobre la visita de Kira a la policía. Es increíble cuánta gente está dispuesta a hablar una vez que las fichas de dominó empiezan a caer. ¿Qué te dijo Zara? Mucho.
Resulta que tu mujer ha estado presumiendo de su hacer durante meses. Chats grupales, chismes de oficina, todo el lote. Zara tiene capturas de pantalla de todo. Ha estado recopilando pruebas desde que Mason la ignoró para ese ascenso. Y está dispuesta a compartirlas, hermano. No solo dispuesta, está ansiosa. No hay furia en el infierno como la de una mujer despechada. Y Zara se siente bastante despechada ahora mismo. 20 minutos después, me reuní con Zara en un Starbucks cerca de su apartamento. Se veía diferente de como la recordaba de las fiestas de la oficina. Más dura, más enfocada, el tipo de mujer que había sido subestimada una vez de más. Quiero dejar algo claro, dijo, deslizando un sobremanila por la mesa. No estoy haciendo esto para ayudarte a ti. Lo estoy haciendo porque Kira y Mason me jodieron y quiero que paguen. Me parece justo. ¿Qué hay en el sobre? Capturas de pantalla del chat grupal donde Kira habla de lo patético que eres. Fotos de la fiesta de Navidad de la oficina donde ella y Mason estaban encima el uno del otro. Cadenas de correos electrónicos discutiendo sus viajes de fin de semana a Dallas y Houston. Todo cargado a la empresa como gastos de negocio. Revisé el contenido. Era material condenatorio, suficiente para terminar carreras y destruir reputaciones. Hay más, continuó Zara. Mason ha estado teniendo affairs durante años. Kira es solo la última, pero también la más tonta. ¿Realmente pensó que él iba a dejar a Linda por ella? ¿Iba a hacerlo? Zara resopló. Mason nunca dejará a Linda. Ella tiene demasiados trapos sucios sobre él y el dinero de su padre financió la mitad de sus negocios. Kira era solo entretenimiento. ¿Kira sabe eso? Está a punto de descubrirlo. Mason ha estado evitando sus llamadas todo el día. Se dice que la va a echar a los leones para salvar su propio pellejo. Afirma que ella lo sedujo, que fue víctima de acoso laboral. Sentí algo que podría haber sido compasión por mi esposa, pero pasó rápidamente. Ella había tomado sus decisiones. ¿Qué quieres a cambio de esto?, pregunté. El puesto de Mason. Cuando la junta lo despida, y lo harán, quiero que me consideren para CEO. Tienes conexiones en esta ciudad, gente que te respeta. Da una buena palabra por mí. ¿Hecho? Nos dimos la mano sobre la mesa. Mientras volvía a mi camioneta, mi teléfono vibró con un texto de un número desconocido. Mira las noticias del canal 8 a las 6. Te va a encantar. Un amigo. Conduje a casa con una sensación de anticipación que no había sentido en meses. El coche de Kira no estaba en la entrada, probablemente en casa de Mason tratando de salvar su relación. O tal vez estaba en el despacho de su abogado planeando su próximo movimiento. De cualquier manera, estaba a punto de tener una noche muy mala. Exactamente a las 6, encendí el canal 8. La noticia principal me hizo sonreír. Buenas noches. Soy Rebecca Martínez con las noticias del canal 8. Esta noche, nuevos y explosivos desarrollos en el escándalo de Redden Industries que ha sacudido a la comunidad empresarial de Austin. Hemos obtenido imágenes exclusivas de las cámaras de seguridad de la empresa que parecen mostrar al CEO Mason Redden y a la vicepresidenta Kira Marin en lo que solo puede describirse como posiciones comprometedoras. La pantalla se llenó de imágenes de seguridad granuladas pero inconfundibles de la oficina de Redden Industries. Mason y Kira en su despacho fuera de horario. Su lenguaje corporal no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Las imágenes, proporcionadas por una fuente anónima dentro de la empresa, abarcan varios meses y parecen contradecir las afirmaciones anteriores de que su relación era puramente profesional. Mi teléfono sonó. El nombre de Kira apareció en la pantalla. Hijo de P. Cuidado, interrumpí. Ese lenguaje no es muy profesional, especialmente para alguien que podría estar buscando un nuevo trabajo pronto. ¿Tú filtraste esas imágenes? No tengo acceso al sistema de seguridad de Redden Industries, pero imagino que hay mucha gente en ese edificio que sí lo tiene. Gente que podría estar frustrada con la dirección actual. Esto es acoso. Voy a llamar a mi abogado. Buena idea. Vas a necesitar uno. Las noticias continuaban de fondo. Rebecca Martínez estaba entrevistando a Linda Redden de nuevo,
quien parecía positivamente jubilosa mientras describía el acuerdo prenupcial que dejaría a Mason casi sin nada. Protegí mis bienes con mucho cuidado cuando nos casamos, dijo Linda con una sonrisa satisfecha. Mason está a punto de descubrir que ser infiel es un hobby caro. Apagué la televisión y me serví un whisky. Afuera, el sol se ponía sobre Austin, pintando el cielo en tonos de naranja y rojo. Había sido un buen día, pero mañana sería aún mejor. La reunión de la junta directiva de Redden Industries duró exactamente 47 minutos. Lo sé porque lo cronometré desde mi posición en la cafetería de enfrente, observando el desfile de ejecutivos con caras sombrías entrar y salir del edificio. Mason salió primero, llevando una única caja de cartón y con la apariencia de un hombre que acaba de ver su vida implosionar en tiempo real. Los reporteros lo rodearon de inmediato. Señor Redden, ¿tiene algún comentario sobre su despido? ¿Son ciertas las acusaciones de fraude? ¿Y qué hay del hacer con su vicepresidenta? Mason se abrió paso entre la multitud sin responder, su rostro enrojecido de humillación. Arrojó la caja a su BMW y se fue a toda velocidad, dejando una marca de neumáticos en el asfalto. 15 minutos después, apareció Kira. Se movía más lentamente, su habitual paso seguro reemplazado por algo que parecía casi un arrastre de pies. El jefe de seguridad, Harris, caminaba a su lado, no exactamente escoltándola, sino asegurándose de que se fuera sin incidentes. Había conocido a Harris un par de veces en eventos de la empresa, es militar como yo, el tipo de hombre que se tomaba las reglas en serio y no apreciaba a los ejecutivos que las doblaban para su beneficio personal. Mi teléfono vibró con un texto de Owen. Fase 2 completa. Revisa tu correo. El correo tenía un enlace a un vídeo. Cuando lo abrí, vi imágenes de teléfono móvil de Mason en su patio trasero tratando apresuradamente de limpiar un tinte rojo brillante de su piscina. Estaba completamente vestido y de pie en el agua teñida. Fregaba las paredes de la piscina con un cepillo mientras gritaba de frustración. La marca de tiempo mostraba las 6:23 de la mañana, aproximadamente una hora después de que Owen hubiera hecho su entrega en la residencia de Redden. ¿Cómo conseguiste esto?, le escribí. El hijo del vecino lo publicó en redes sociales antes de que nadie pudiera detenerlo. Ya tiene 50,000 visitas. Vi el vídeo de nuevo, centrándome en la cara de Mason. El CEO arrogante había desaparecido, reemplazado por un hombre al borde de un colapso total. En un momento, levantó la vista, directamente a la cámara, y su expresión era de pura rabia mezclada con desesperación. Perfecto. Mi teléfono sonó. El nombre de Linda Redden apareció en la pantalla. Señor Marin, soy Linda Redden. Creo que deberíamos hablar. ¿Sobre qué? Sobre nuestro interés mutuo en que se haga justicia. Tengo información que podría resultarle útil. Nos reunimos en un restaurante de lujo en West Austin, el tipo de lugar donde las conversaciones no podían ser escuchadas y la privacidad estaba garantizada. Linda llegó 10 minutos antes, ya sentada en una mesa de esquina cuando entré. Se veía diferente a como salía en televisión, más tranquila, más calculadora. Esta no era una mujer destruida por la traición de su marido. Esta era una mujer que había estado planeando su venganza durante años. Quiero que sepas, dijo sin preámbulos, que he estado grabando las llamadas telefónicas de Mason durante los últimos 6 meses. Casi me atraganto con el agua. ¿Grabándolas cómo? Contraté a un investigador privado muy caro. El mismo que tomó esas fotografías de Mason y tu esposa en el hotel. Llevamos bastante tiempo construyendo un caso. ¿Por qué me estás diciendo esto? Linda sonrió. Y por primera vez, entendí cómo había permanecido casada con Mason durante 22 años. Debajo de esa fachada de socialité había una mujer hecha de acero. Porque Mason está a punto de intentar destruir a tu esposa para salvarse a sí mismo. Va a afirmar que ella lo sedujo, que él fue la víctima. Incluso está preparado para testificar que ella malversó fondos de la empresa y trató de incriminarlo. Y tú tienes pruebas de lo contrario. Tengo grabaciones de Mason presumiendo de su conquista, describiendo con detalles gráficos cómo manipuló a Kira para que tuviera el affair, cómo usó su ambición en su contra. Él no es la víctima aquí. Es un depredador. Deslizó una memoria USB por la mesa. Todo está ahí.
Llamadas telefónicas, mensajes de texto, incluso una grabación de Mason y su abogado discutiendo cómo culpar a Kira de las irregularidades financieras. ¿Qué quieres a cambio? Nada. Mason ya ha perdido todo lo que importa. Su trabajo, su reputación, la mitad de sus bienes. Pero quiero asegurarme de que no pueda escabullirse de esto destruyendo a otras personas, incluso a personas que no me caen particularmente bien. Me guardé la memoria USB. ¿Por qué no te cae bien, Kira? Porque es una tonta. Realmente creyó a Mason cuando dijo que la amaba. Pensó que era especial, que era diferente de todas las demás. Pero sobre todo no me cae bien porque ayudó a Mason a convertirse en una versión aún peor de sí mismo. Esa noche, me senté en mi despacho escuchando las grabaciones que Linda había proporcionado. La voz de Mason llenó la habitación, arrogante y satisfecha mientras describía su manipulación de mi esposa. La clave con mujeres como Kira es hacerlas sentir poco apreciadas en casa, dijo en una grabación. Ya estaba frustrada con los problemas médicos de su marido, su falta de ambición. Yo solo le di una alternativa. Otra grabación, esta más reciente. Si esta investigación se tuerce, Kira va a cargar con la culpa. Tengo documentación que muestra que ella autorizó la mayoría de los gastos cuestionables, sus firmas en todo. Apagué las grabaciones y miré por la ventana. Una parte de mí, una pequeña parte, en realidad sentía lástima por Kira. Había sido engañada por un experto, manipulada por un hombre que había hecho esto antes y lo volvería a hacer. Pero la compasión era un lujo que no podía permitirme. No después de la humillación en la gala. No después de meses de mentiras y traición. Mi teléfono vibró con un texto de Kira. ¿Podemos hablar? Estoy afuera. Miré por la ventana delantera y vi su coche en la entrada. Estaba sentada al volante, mirando la casa que habíamos compartido durante 8 años. Incluso a distancia, pude ver que sus hombros temblaban. Abrí la puerta principal y esperé. Se acercó lentamente, como alguien caminando hacia su propia ejecución. Tenía los ojos enrojecidos, su maquillaje había desaparecido hacía tiempo. Esta era Kira, despojada de toda pretensión, vulnerable, asustada y sola. He perdido mi trabajo hoy, dijo en voz baja. Lo he oído. Dicen que malversé dinero, que manipulé a Mason para que aprobara gastos fraudulentos. ¿Y lo hiciste? Me miró con algo que podría haber sido esperanza. Sabes que no. Haya hecho lo que haya hecho, sabes que no soy una ladrona. Sostuve la memoria USB que Linda me había dado. En realidad, sé exactamente lo que hiciste y lo que no hiciste. La pregunta es, ¿qué estás dispuesta a hacer al respecto? ¿Qué quieres decir? Mason planea destruirte para salvarse a sí mismo. Tiene abogados. Tiene documentación con tu firma. Y tiene una historia que te convierte en la villana y a él en la víctima. Su rostro se quedó blanco. Eso no es. Él no lo haría. Absolutamente lo haría. Y lo hará, a menos que alguien lo detenga. Alguien como tú. Sonreí, y la vi estremecerse ante mi expresión. Alguien exactamente como yo. ¿Qué quieres, Catton? Quiero que entiendas algo, Kira. Esto ya no se trata de nuestro matrimonio. No se trata de sentimientos heridos o traición ni de ninguna de esas cosas emocionales. Se trata de consecuencias. ¿Consecuencias de qué? De pensar que podías humillarme en público. De pensar que era demasiado débil o demasiado estúpido para contraatacar. De pensar que podías destruir todo lo que construimos juntos y salir indemne. Entonces empezó a llorar. Lágrimas de verdad que dejaban surcos en lo que quedaba de su maquillaje. Nunca quise que llegara tan lejos. Nunca quise hacerte daño. Pero me hiciste daño. Y ahora Mason te va a hacer daño a ti. Y a menos que seas muy lista sobre lo que hagas a continuación, vas a perderlo todo. Me di la vuelta para volver a entrar, y luego me detuve. Ah, y Kira, quizás quieras mirar las redes sociales. El vídeo de la piscina de Mason es tendencia. La dejé de pie en la entrada, mirando su teléfono mientras el vídeo de la humillación de Mason se reproducía en la pequeña pantalla. El hombre por el que lo había arriesgado todo, reducido a un hazme reír que fregaba tinte de su piscina.
Mañana, comenzaría la verdadera guerra. Las escaleras del juzgado estaban abarrotadas de reporteros cuando comenzó la audiencia preliminar de Mason. Observé desde el otro lado de la calle cómo subía las escaleras, flanqueado por 3 abogados caros, sus maletines brillando bajo el sol de la mañana. Kira no estaba allí. Probablemente estaba en el despacho de su propio abogado, preparándose para la batalla legal que determinaría si enfrentaría cargos criminales por las acusaciones de malversación que Mason había lanzado contra ella. Mi teléfono vibró con una llamada de Owen. Viendo el circo, preguntó. Asiento en primera fila. ¿Alguna noticia de tu contacto en la fiscalía? Los abogados de Mason están presionando mucho por un acuerdo. Quieren culpar de todo a Kira a cambio de que Mason testifique en su contra. ¿Y el fiscal se lo está creyendo? Lo estaban. Hasta esta mañana. Sonreí. ¿Qué pasó esta mañana? Cosa curiosa. Alguien entregó anónimamente una caja de grabaciones de audio a la fiscalía. Grabaciones de Mason discutiendo su plan para incriminar a Kira por crímenes que él cometió. Es raro cómo estas cosas aparecen a veces. A través de mis prismáticos, observé a Mason salir del juzgado, con un aspecto considerablemente menos seguro que cuando había entrado. Sus abogados se agruparon a su alrededor, con expresiones sombrías. ¿Cuánto tiempo hasta que las grabaciones se hagan públicas?, pregunté. El Canal 8 ya tiene copias. Van a emitir un reportaje especial esta noche. Momento perfecto. Había pasado la mañana haciendo mis propios preparativos, moviendo el resto de mis bienes a una cuenta en el extranjero, asegurando la escritura de la casa en un fideicomiso, asegurándome de que Kira no pudiera tocar nada en un acuerdo de divorcio. Mi teléfono sonó. El nombre de Kira apareció en la pantalla. Sé lo que hiciste, dijo sin preámbulos. Tendrás que ser más específica. He hecho bastantes cosas últimamente. Las grabaciones, se las diste a los fiscales. ¿Lo hice? Qué interesante. ¿Cómo habría conseguido yo grabaciones de las conversaciones privadas de Mason? El silencio se extendió entre nosotros. Quiero hacer un trato, dijo finalmente. ¿Qué tipo de trato? Te daré un divorcio de mutuo acuerdo. No pediré pensión alimenticia ni división de bienes. A cambio, detienes esta campaña en mi contra. Me reí. Kira, todavía no lo entiendes. Esto no es una campaña en tu contra. Son las consecuencias alcanzando a las acciones. Yo no te obligué a tener una aventura. Yo no te obligué a firmar esos informes de gastos. Yo no te obligué a humillarme delante de 30 personas. Dije que lo sentía. No, no lo hiciste. Dijiste que nunca quisiste que llegara tan lejos. Eso no es lo mismo que estar arrepentida. Bien. Lo siento. Siento haberte hecho daño. Siento haber tenido la aventura. Siento haber hecho esas bromas en la gala. ¿Es eso lo que quieres oír? Hace 3 meses, sí. Ahora es demasiado tarde para disculpas. Colgué y conduje a casa, donde encontré a Sandra, la hermana de Kira, esperando en mi porche. Parecía una versión un poco mayor y un poco más mezquina de mi esposa, con los mismos ojos calculadores y el mismo sentido de derecho. Tenemos que hablar, anunció. ¿Sobre qué? Sobre retirar a tus perros, Caton. Sean cuales sean los problemas que tengáis vosotros dos, no involucran al resto de nosotros. Abrí la puerta principal y entré, dejándola abierta detrás de mí. Sandra me siguió, sin ser invitada, pero no inesperada. Kira tomó sus decisiones, dije. Puede vivir con las consecuencias. Cometió un error. La gente comete errores. ¿Un error? Me volví para mirarla. ¿Qué parte fue el error, Sandra? La aventura en sí, los meses de mentiras, la humillación pública en la gala. ¿O que la pillaran? La cara de Sandra se enrojeció. Estás siendo vengativo y cruel. Este no es el hombre con el que se casó Kira. Tienes razón. El hombre con el que se casó Kira era confiado e ingenuo. Creía en la lealtad y el compromiso y en todos esos conceptos anticuados. Pero ese hombre murió en algún punto entre la primera mentira y la última risa a su costa. ¿Y qué? ¿Vas a destruir su vida solo por despecho?
No estoy destruyendo nada. Solo estoy retirando mi protección. Verás, durante 8 años, he sido la red de seguridad de Kira. Su apoyo emocional, su respaldo financiero, su credibilidad social. La hice parecer estable, respetable y digna de confianza. Sin mí, es solo otra trepadora corporativa que se acostó con su jefe para ascender. Sandra me miró como si estuviera viendo a un extraño. ¿Qué te pasó? Me eduqué. Aprendí que ser un buen hombre no te protege de la gente mala. Aprendí que jugar según las reglas solo funciona si todos los demás también lo hacen. Y lo más importante, aprendí que a veces la única forma de ganar es dejar de jugar al juego que todos los demás quieren que juegues. Mi teléfono vibró con un texto de Owen. El canal 8 va a emitir las grabaciones de Mason en 20 minutos. Quizás quieras encender la tele. Alcancé el mando a distancia y luego me detuve. Sandra, quizás quieras llamar a Kira. Dile que vea las noticias esta noche. Va a querer ver esto. El reportaje especial del Canal 8 fue todo lo que esperaba y más. Rebecca Martínez estaba sentada en la mesa de noticias con el tipo de expresión seria reservada para los grandes escándalos. Buenas noches. Esta noche, las noticias del Canal 8 han obtenido grabaciones exclusivas que arrojan nueva luz sobre el caso de corrupción de Reden Industries. Estas grabaciones, realizadas por una fuente no identificada, parecen mostrar al CEO Mason Reden planeando incriminar a su presunta cómplice por crímenes que él mismo admite haber cometido. La primera grabación sonó sobre una foto de Mason en su comparecencia. Su voz llenó mi sala de estar, arrogante y calculadora mientras describía su plan para destruir a Kira. La belleza de esto es que ella lo firmó todo. Sus firmas en cada informe de gastos fraudulento, en cada contrato de consultoría falso. Pensó que me estaba ayudando a ocultar nuestro afer a la Junta. No tenía ni idea de que estaba creando pruebas de malversación. El rostro de Sandra se puso pálido. ¡Oh, Dios mío! La segunda grabación fue aún más condenatoria. La voz de Mason de nuevo, esta vez hablando con su abogado. Kira es desesperada e ingenua. Realmente cree que voy a protegerla. Cuando esto vaya a juicio, será el chivo expiatorio perfecto. El jurado la verá como una amante cazafortunas que manipuló a un CEO inocente. Estas grabaciones, continuó Rebecca Martínez, parecen contradecir las declaraciones anteriores del equipo legal del señor Reden, quienes afirmaban que su cliente fue víctima de acoso laboral y manipulación financiera. Mi teléfono sonó. El nombre de Kira apareció en la pantalla. ¿Lo oíste? Empezó. Lo estoy viendo ahora mismo. Iba a destruirme. Todo lo que me dijo, cada promesa que hizo. Todo eran mentiras. Sí. Tú sabías que esto pasaría. Sabías que intentaría echarme a los leones. ¿Lo sospechaba? Mason no es el tipo de hombre que asume la responsabilidad de sus actos. Siempre ha estado dispuesto a sacrificar a otras personas para salvarse a sí mismo. Entonces, ¿por qué no me advertiste? Pausé la televisión y miré a Sandra, que me observaba con algo que podría haber sido respeto. ¿Por qué, Kira, hace 3 meses, tomaste una decisión? Elegiste a Mason por encima de mí. Elegiste tu carrera por encima de nuestro matrimonio. Elegiste humillarme en público en lugar de terminar las cosas en privado. Cada consecuencia que ha seguido ha sido el resultado de esa elección. Pero yo no sabía. No quería saberlo. Querías creer que Mason era diferente, que vuestro afer era especial, que podías tenerlo todo sin pagar ningún precio. Bueno, ahora ya lo sabes. El silencio se extendió entre nosotros. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en voz baja. Ahora tú decides qué tipo de persona quieres ser. Puedes seguir haciéndote la víctima, seguir culpando a otros por el desastre que ayudaste a crear. O puedes asumir la responsabilidad, cooperar con los fiscales y quizás salvar algo de los escombros. ¿Y nosotros? ¿Hay alguna posibilidad para nosotros? Miré alrededor de la sala de estar donde habíamos pasado tantas noches juntos. El sofá donde habíamos visto películas. La estantería llena de volúmenes que habíamos coleccionado durante 8 años de matrimonio. Las fotos de la boda que ya había guardado. No, Gire. Ya no hay un nosotros.
No lo ha habido desde hace meses. Colgué y me volví hacia Sandra, que todavía miraba la pantalla del televisor. «¿Planeaste todo esto?», dijo. No era una pregunta. Me preparé para todo esto. Hay una diferencia. No eres el mismo hombre que se casó con mi hermana. No asentí. Soy mejor. El reportaje continuó, pero ya había oído suficiente. Mañana traería nuevos desarrollos, nuevas consecuencias, nuevas revelaciones. Pero esta noche, por primera vez en meses, sentí algo parecido a la paz. La justicia, resultó, era un plato que se servía mejor con el momento perfecto y pruebas abrumadoras. La multitud fuera de mi casa parecía sacada de una película de desastres. 3 furgonetas de noticias se alineaban en la calle, sus antenas parabólicas apuntando hacia el cielo gris de Austin. Los vecinos se agrupaban en sus jardines, con los teléfonos en alto, grabando todo. Coches de policía bloqueaban ambos extremos de la calle, sus luces rojas y azules pintando la escena con colores surrealistas. Me senté en mi porche bebiendo café de mi taza favorita, observando el circo con el interés desapegado de quien observa un documental sobre la naturaleza. Exactamente a las 9:47 de la mañana, un sedán negro se detuvo detrás de los coches de policía. Mason Redden salió, flanqueado por 2 agentes federales. Llevaba un mono naranja que hacía que su piel pareciera pálida y derrotada. El CEO arrogante había desaparecido, reemplazado por un hombre que había descubierto que las consecuencias eran reales e inevitables. La multitud de reporteros se abalanzó, gritando preguntas que Mason ignoró. Caminó hacia mi casa con el paso mecánico de alguien que se mueve contra su voluntad. Señor Redden, ¿tiene algún comentario sobre los cargos adicionales? ¿Es cierto que ha aceptado cooperar con los fiscales federales? ¿Qué hay de las acusaciones de lavado de dinero? Mason llegó a la verja de mi casa y se detuvo. Por un momento, nuestras miradas se encontraron a través de 6 metros de césped marrón y sueños rotos. Parecía que quería decir algo. Una disculpa, quizás, o una maldición. En cambio, se quedó allí mientras las cámaras capturaban su humillación para la posteridad. «Catton». La voz de Kira atravesó el ruido. Se abría paso entre la multitud de reporteros, con el pelo revuelto y la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella. 2 policías la seguían de cerca. Llegó a la verja al mismo tiempo que Mason. Por un momento, los 3 formamos un triángulo de destrucción mutua. El marido, la esposa y el amante que nos había llevado a todos a este punto. «Tú hiciste esto», dijo Mason en voz baja. Su voz era derrotada. «Todo. La investigación, las grabaciones, el circo mediático. Orquestaste todo». Tomé un sorbo de café y sonreí. «Yo no te obligué a robar dinero de la empresa, Mason. Yo no te obligué a tener una aventura con mi esposa. Yo no te obligué a planear incriminarla por tus crímenes. Solo documenté las consecuencias. Destruiste mi vida. Tú destruiste tu propia vida. Yo solo me aseguré de que todo el mundo pudiera verlo». Uno de los agentes federales dio un paso adelante. «Señor Redden, tenemos que irnos». Pero Mason no había terminado. Se volvió hacia Kira con una expresión de puro odio. «Esto es culpa tuya. Si no hubieras sido tan obvia, tan descuidada». «¿Mi culpa?». La voz de Kira se elevó hasta casi un chillido. «Tú eres el que me usó. Tú eres el que me hizo firmar esos informes. Sabías lo que estabas firmando. Confié en ti». La multitud de reporteros se apretujó más, las cámaras capturando cada palabra de su colapso público. Esto era mejor que la telerrealidad. Eran personas reales destruyéndose mutuamente en tiempo real. Me levanté y caminé hacia la verja, lo suficientemente cerca para hablar sin gritar. «¿Quieren saber lo curioso de la confianza?», dije, mirando entre Mason y Kira. «Confié en ambos. Mason, eras mi amigo. Kira, eras mi esposa. Y ambos decidisteis que mi confianza no valía nada». «Catton, por favor». Empezó Kira. «Así que decidí mostraros cómo es realmente la traición. No el tipo de traición a escondidas y con mentiras en el que vosotros 2 os especializasteis. El tipo metódico, exhaustivo, devastador. El tipo que no deja nada en pie.
Metí la mano en mi chaqueta y saqué un sobre manila. Mason, esto contiene copias de cada grabación que Linda hizo de tus llamadas, cada admisión, cada plan para incriminar a Kira, cada detalle de tus otros affairs. Los fiscales ya tienen copias, pero pensé que querrías ver exactamente cuán a fondo te destruiste a ti mismo. Las manos de Mason temblaban mientras cogía el sobre. Y Kira continué, sacando un segundo sobre. Esto contiene los papeles del divorcio. De mutuo acuerdo, tal como ofreciste. No obtienes nada. Ni pensión, ni propiedades, ni bienes. Pero tampoco enfrentas cargos criminales relacionados con la malversación. Me aseguré de que los fiscales entendieran que fuiste manipulada, no cómplice. Kira miró el sobre como si contuviera una serpiente. ¿Por qué me ayudarías? No te estoy ayudando. Estoy terminando esto. 8 años de matrimonio merecen un final limpio, no la desordenada batalla legal a la que Mason planeaba arrastrarte. Los agentes federales se estaban impacientando. Señor Redden, de verdad que tenemos que irnos. Mason levantó la vista del sobre, su rostro una máscara de rabia y desesperación. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que esto ha terminado? Creo, dije con calma, que vas a pasar los próximos 5 a 10 años en una prisión federal pensando en las decisiones que te llevaron aquí. Y creo que Kira va a pasar el resto de su vida explicando a posibles empleadores por qué su último trabajo terminó con una investigación por fraude. En cuanto a mí, voy a terminar mi café y a disfrutar del espectáculo. Los agentes comenzaron a llevarse a Mason. La multitud de reporteros los siguió, gritando preguntas y luchando por una buena posición. Mason tropezó una vez, se recuperó y me miró con una expresión de puro odio. Esto no es justicia, gritó por encima del ruido. ¿Esto es venganza? Levanté mi taza de café en un brindis simulado. A veces son la misma cosa. Kira permaneció en la verja después de que subieran a Mason al sedán. Sostenía los papeles del divorcio con ambas manos, como si fueran demasiado pesados para una sola. Nunca quise que nada de esto pasara, dijo en voz baja. Lo sé. Solo querías tener tu affair en secreto, mantenerme como tu red de seguridad y nunca enfrentar ninguna consecuencia. Desafortunadamente para ti, dejé de jugar a ese juego. ¿Qué se supone que haga ahora? Aprender, crecer, convertirte en una mejor persona. ¿O no? Ya no es mi problema. Miró a su alrededor, a la multitud de reporteros y vecinos, todos observando nuestra conversación final con una fascinación indisimulada. Todos van a recordar esto. Cada entrevista de trabajo, cada cita, cada vez que alguien busque mi nombre en Google, esto será lo que encuentren. Sí. ¿Y no te molesta saber que has arruinado mi reputación para siempre? Terminé mi café y me levanté. La multitud comenzaba a dispersarse a medida que los coches de policía se retiraban. Pronto, solo seríamos yo, mi casa y la vida tranquila que había estado planeando durante meses. Kira, tú arruinaste tu propia reputación. Yo solo me aseguré de que la gente se enterara. Hay una diferencia entre destruir a alguien y revelar quiénes son en realidad. Firmó los papeles del divorcio allí mismo, en la verja, usando el capó de una furgoneta de noticias como escritorio. Los reporteros capturaron cada firma, cada lágrima que caía sobre los documentos legales. Cuando terminó, me devolvió los papeles. Espero que seas feliz. Estoy satisfecho. Eso es mejor que feliz. Dura más. Se alejó entonces, abriéndose paso entre los curiosos que quedaban hacia su coche. La vi irse. La mujer que había amado durante 8 años, ahora reducida a una moraleja sobre el precio de la traición. La última furgoneta de noticias se fue al mediodía. Los vecinos regresaron gradualmente a sus casas. La calle volvió a su tranquila normalidad suburbana, rota solo por el sonido distante del tráfico y el ladrido ocasional de un perro. Me senté de nuevo en mi porche y abrí mi portátil. Mi teléfono había estado vibrando toda la mañana con solicitudes de entrevistas, ofertas de libros y consultas sobre derechos cinematográficos. Aparentemente, había un mercado para historias sobre hombres comunes que se negaban a ser víctimas. Pero no estaba interesado en la fama o la fortuna. Estaba interesado en el futuro, específicamente en el negocio de consultoría que había estado construyendo durante mis meses de recuperación.
Resultó que había mucha gente en Austin que necesitaba asesoramiento en ciberseguridad de alguien que entendía exactamente cuán vulnerables eran realmente sus secretos. Mi teléfono vibró con un texto de Owen. «Cerveza esta noche». «Invito yo». «Que sea whisky», le respondí. «Estamos de celebración». Mientras el sol se ponía sobre Austin, pintando el cielo en tonos de naranja y rojo, me permití un momento de genuina satisfacción. Mason Redden estaba bajo custodia federal, enfrentando cargos que lo encerrarían durante años. Kira estaba desempleada, divorciada y enfrentando un futuro donde su nombre estaría asociado para siempre con un escándalo corporativo. Y yo. Yo era libre. Libre de un matrimonio construido sobre mentiras. Libre de amigos que no eran realmente amigos. Libre de la ingenua creencia de que ser un buen hombre era suficiente para protegerte de la gente mala. Había aprendido algo importante en los últimos meses. A veces, la única forma de ganar es cambiar las reglas del juego. A veces, la única forma de obtener justicia es dejar de esperar que alguien más te la entregue. A veces, la única forma de sobrevivir a la traición es volverse mejor en ella que las personas que te traicionaron. La luz del porche se encendió automáticamente al caer la oscuridad. Cerré mi portátil y entré, dejando la puerta abierta detrás de mí. Después de todo, no me quedaba nada que ocultar y nada que temer.